un ratito nada más, pero ahora vamos a meternos con un tema, hablando de transiciones conflictivas, una de ellas, sin dudas, ha sido la de UDAP, donde hubo un cambio de color político, perdió la lista celeste, ganó la lista verde, salió Luis Lucero, entró Patricia Quiroga. Hubo un cortocircuito importante esta semana cuando terminó detenida una ahora ex empleada de la gestión de Lucero, acusada por la gestión de Patricia Quiroga de haber borrado información sensible de una computadora del gremio. Bueno, y esto hizo que se hiciera una denuncia policial y obviamente que se le diera intervención a la justicia. Hasta ahora hemos escuchado la palabra de Patricia Quiroga y los argumentos de la gestión actual. Pero ahora viene el descargo de la gestión saliente de Luis Lucero, con quien estamos en contacto en este momento. Hola Luis, ¿qué tal? Buen día. Daniel, buen día para vos, buen día para la teleaudiencia. Bien, ¿qué pasó con esto, Luis? Bueno, lógicamente que me voy a tratar de plantear, digo, lo básico, lo fundamental, en razón, digo, de la causa. Sí. Esto lo lleva en representación de la compañera cesanteada, el doctor Renzo Quero, que es un abogado penalista. Pero que bueno, el escenario es muy sencillo. A ver, nosotros cuando ingresamos en el año 2019, en junio, nosotros teníamos 120 empleados aproximadamente. Ustedes saben cuál era la situación de la farmacia. Habían 25 personas que no le daban las prestaciones a los afiliados como realmente correspondía. Acá hay una cuestión de números, es decir, hoy, antes, los ingresos son inferiores a los egresos, es decir, esto no es una cuestión de magia, esto no es una cuestión de que cada billete lo voy a duplicar o lo voy a triplicar, no, es decir, la estructura de UDAP es una estructura inmensa para 15.000 afiliados, para más de 100 empleados, es decir, es una estructura muy grande, que lógicamente hoy no acompañan, digo, los números, ¿no? Es una cuestión de números, una cuestión económica. Ahora bien, de esos 120 nosotros llegó un momento, hicimos un acta, acordamos de que íbamos a ir congelando todas estas vacantes que iban quedando, en razón de una economía ajustada que debíamos hacer. A tal punto que, bueno, llegó un momento que nos quedamos aproximadamente con 80 empleados, todo esto en razón, digo, bueno, nosotros nos tocó la situación, el escenario gravísimo de tener que estar cesante en el marco de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es decir, de gente que trabajaba en la farmacia, pero bueno, era la farmacia para nuestros afiliados o era seguir, digo, en una situación que debíamos revertir de alguna manera, de la mejor forma, digo, con todas las condiciones que teníamos. Después, bueno, se van produciendo vacancias por jubilación, por renuncias, por fallecimiento inclusive, y bueno, llegamos a tener 80. No creo que tenga más de eso hoy por hoy. O sea, Luis, sintetizando, ustedes achicaron la planta de UDAP, eso es lo que me estás diciendo, pasaron de 120 a 80. Claro, la planta se achica, se reduce sensiblemente, pero claro, se produce una situación inesperada que fue la pandemia, en donde, bueno, por las dispensas, por el mismo DNU presidencial y demás, sí, nos quedamos sin personal como para poder atender, digo, éramos mínimo, estamos hablando de 3, 4 personas, y estamos hablando, digo, de 2 o 3 compañeros del secretariado que asistíamos, y bueno, y teníamos que ponerle el pechito, digo, a esta situación que bueno, nos tenía no solo atemorizados, sino en la tremenda incertidumbre de una pandemia, y había que atender a la gente, porque se trataba de un tema de salud la pandemia, y entonces teníamos que... Y es ahí donde nosotros en el 2020 incorporamos solamente 3 personas, ¿no? Es decir, una persona que estaba en el camping, que hacía 8 años, y 2 personas para que nos pudieran ayudar a resolver la problemática, por sobre todo en la recepción.
Y es ahí donde nosotros incorporamos a una de las chicas por su capacidad, por su idoneidad, su estudio, su formación y demás. Me pareció, y además, con todo el respeto que me merecen todos los empleados del sindicato, me parece que era relevante su trabajo, una persona dedicada. ¿Es esta persona que hoy, de la que estamos hablando al día de hoy? Sí. O sea que, a ver, perdón, porque este es un dato relevante. Me estás diciendo que esta persona fue designada, ¿en qué año? En el año 2020. 2020, o sea, con no en abril, como se dice ahora. No entró a planta permanente en abril. No. Por eso te digo que, a ver, las versiones son groseras, hay situaciones que lógicamente, por eso decía, voy a tratar de ser muy prudente, voy a tratar, sí, conociéndome como soy, de poder ser lo más claro, preciso y no excederme en cuestiones que después, digo, puedan entorpecer la causa. Ahora, ella ingresa en esa etapa justamente por la necesidad de poder abordar, digo, en mesa de entrada la atención de lo que era la recepción de la documentación que ingresa, ya sea notas de gobierno, invitaciones de escuela, solicitudes de afiliación, de desafiliación, el tema de las órdenes. Pero yo lo que quiero que vos entiendas, y yo creo que vos me vas a comprender y me va a comprender la teleaudiencia, lógicamente, que en una mesa de entrada no puede haber una computadora, digo, donde esté manejando, digo, la economía de la institución. No la manejaba el secretario general, menos la iba a manejar la mesa de entrada. Son computadoras específicas, con claves específicas y con personas específicas, y que pertenece a Hacienda y Finanzas. Entonces, acá hay otra cuestión más que tenemos que decir y dejar bien en claro. No se maneja la economía. Esa computadora fue un accesorio que por decisión de quien habla, porque justamente esta persona trabajaba prácticamente conmigo, en razón de que ella recepcionaba toda esa documentación, y esa documentación tenía que llegar a mis manos. Notas pidiendo asesoramientos gremial, afiliaciones, como te decía, desafiliaciones, cartas, documentos, todo lo que te puedas imaginar que ingresa un gremio, ingresaba por ese libro donde se anotaba el número, el motivo, la persona, y se le colocaba un sello a la nota, y luego esas notas llegaban a mi poder con el libro, y yo las verificaba y las distribuía, las ordenaba a qué área iba. Si era de jurídico, iba obviamente a asesoría letrada. Si era de afiliaciones, a la Ahora, Luis, lo que genera la suspicacia y en definitiva la denuncia fue el acto de borrar información que ahora la justicia tendrá que averiguar qué tipo de información era. ¿Por qué ella borró y eliminó información de esa computadora? Bien. Cualquiera borra, cualquiera pone, cualquiera... Bueno, esto es claro. Su función era el libro de mesa de entrada y la atención del teléfono. Esa computadora la armamos para que ella tenga un accesorio personal para poderse manejar, porque ingresa mucha documentación. Eso era lo que nosotros le habíamos, pero nosotros lo hicimos en razón de que ella lo pide. Ella necesitaba no era que había una computadora toda la vida, que ahí están registrados toda la información de 50 años de la institución. No fue así. Ella armó, una persona muy hábil, ella me resolvía los problemas en las computadoras que tenía. ¿Por qué borra, Luis? ¿Qué borra? No, esto es información personal que se lleva. A ver, un proyecto de un senador, un proyecto de un diputado, un proyecto de un concejal, un proyecto de un director, un proyecto de un docente, son trabajos personales. A ver, es un trabajo que tiene identidad propia. Ella borró información suya. Era de ella, que era un complemento que necesitaba para poder trabajar, digo, dentro de lo que ella consideraba. Ella creía que se le hacía mucho más fácil. Fue un día y me dijo, ¿podemos armar una computadora? Sí, le digo, te voy a armar, porque lo que hay en el gremio, yo quiero que vos lo sepas también, es obsoleto. Estas computadoras que hay funcionan, digo, no hemos podido reemplazar porque la economía no ayuda. Para no irnos de tema, Luis, entonces, para puntualizar, esta persona entró en 2020
Claro. En esa computadora no había información de la Hacienda, de los números del gremio, y ella borró solo información de su propiedad, no información de la base de datos del gremio. Eso es lo que me estás diciendo. Tal cual. Lo desmiento totalmente, porque además la función se la otorga quien habla. A ver, yo te preguntaría a vos, ¿qué función le dio la nueva secretaria administrativa? Habría que ver si le dio alguna función y si esa secretaria administrativa pudo corroborar cuál era la función de ella. Si hay una función, digo, porque hay un nuevo staff trabajando, obviamente habrá un nuevo direccionamiento, un nuevo reordenamiento, que de hecho lo están haciendo. Bueno, está bien. Ahora, vos tenés que bajarle por escrito, debe notificarla y decirle, bueno, mire, yo soy la secretaria administrativa y usted me va a trabajar así, así, así. Si no, estaba trabajando bajo la línea que había bajado Lucero, ¿no? Es decir, trabajar con el cuaderno en la recepción de la documentación y la distribución en las áreas específicas. Lucero llevaba su propia computadora, como muchos compañeros, porque las computadoras de la institución no sirven. En su gran mayoría son obsoletas, son de muy vieja data. Entonces, vuelvo a decirte, ingresa en marzo por una necesidad imperiosa. Mirá, nadie mejor que los jubilados, que son justamente quienes eran recepcionados por ella. Nada mejor que nuestros docentes activos, que eran recepcionados por ella. Era una persona muy activa, muy querida de la institución. De manera que yo desmiento totalmente todo esto que se está hablando, de que se manejaba documentación, informe de deuda. Es una barbaridad, porque las deudas, yo te explico cómo era. Venía un jubilado, por ejemplo, que tenía deuda, ella no la podía emitir a la deuda porque no tenía el informe. Entonces, ¿qué tenía que hacer ella? Se llevaba el número de documento, el nombre y apellido, llegaba al fondo y le pedía a afiliaciones y a la parte que lleva los datos económicos de la deuda, y luego ya venía a quien habla para que constate cuál era la deuda, si iba a financiar, si no iba a financiar. Para eso hay una contadora que también obviamente visaba absolutamente todo este proceso. Luis, pero ella no tenía a cargo una tarea de números administrativa. Perfecto. Quiero preguntar puntualmente. Sí. Esto se pudo haber aclarado conversando, charlando, clarificando. ¿Por qué se entendés que la conducción de Patricia Quiroga lleva esto a la justicia y la hace detener a esta empleada? Yo pregunto, en principio, creo que hay una sociedad que vio cómo ingresó la lista celeste a participar de una elección, como primera celeste y la lista verde. ¿Cuáles fueron las particularidades que hubo? ¿Sí? Creo que ahí está claro. Hay denuncias que se hizo en la historia de nuestra institución. Se planteó una denuncia de un allanamiento en el sindicato, en pleno proceso. Se denunciaron personas que eran afiliadas y que lógicamente están en las grabaciones, nosotros tenemos documentado, una causa por el tema de Hacha. Es decir, este mecanismo de denunciar, claro que se puede hablar previamente, claro que se puede discutir, claro que se puede acordar, no hay ninguna duda que se puede hacer. Yo siempre lo dije, no me voy a ir de San Juan, no me voy a ir a comprar por fuera ni cosa, nada, en absoluto. Yo estoy a derecho y estoy en la provincia y estoy a 10 cuadras, vivo a 10 cuadras del sindicato. De manera que no tengo ningún problema, de poder asistir en cada entidad. Es más, soy congresal y además pertenezco a la Junta Ejecutiva de la CETERA. No tengo ningún problema de hacerlo. Entonces, si yo te estoy planteando que es sistemático este tema, cuando nosotros hemos hecho silencio a un montón de cuestiones, no porque no tengamos que decir, sino porque hemos sido prudentes, porque esto le hace daño a la institución, le quita prestigio, le quita un montón de cuestiones. Por esta metodología, ahora yo te pregunto, y vos como periodista, que para mí, y con todo el respeto a la prensa, y no es porque estoy hablando con vos, sino porque he tenido la suerte de muchos años, no 4 años de una gestión, poder participar en muchas entrevistas con vos, y te sigo, leo tus informes, la capacidad que tienes
vos podés entender perfectamente. ¿Es posible hacer detener a una persona sin una orden de detención de una institución como UDAP desde adentro? Sacarla desde adentro de la policía. ¿Es legal? ¿Se puede hacer? Esto es una pregunta. ¿Se puede hacer? ¿Hay una orden? No había una orden de detención, primero. Segundo, de adentro de una institución reconocida en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con todas las normas, dentro de los marcos legales y las normas, digo, ¿se debe hacer esto? ¿Y a qué lo atribuís, Luis? Lo que se hizo estuvo bien hecho. Segundo, la causa. Digo, haber borrado documentación que le pertenece a él. Digo, ella lo que hizo fue a retirar desde su lugar porque le había llegado una notificación de que había quedado cesante. Entonces le dicen a las 10 de la mañana, preséntate porque tenés la liquidación, va al fondo, se encuentra con que no está la de liquidación. Lo que hace ella es pasar por su lugar a retirar sus cosas que tenía. Tenía su mate, tenía su termo, tenía sus cositas que lógicamente debe retirar. Y tenía su información como cualquiera tiene su información personal en una computadora. Ahora, digo, en una computadora obsoleta, como la que tenía ella. Vuelvo a lo mismo, Luis. ¿A qué atribuís esta acción? Bueno, eso habría que preguntárselo, digo, a la conducción, habría que preguntárselo a los asesores letrados, habría que preguntárselo, digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Si el tema no pasa por las personas, sino que pasa, ya te lo dije, por una cuestión netamente económica. ¿Es verdad que vos puedes tener una persona del 2020 en una institución que representa a los trabajadores al 2023 en negro? ¿Es legal? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo cuando te encuentra una persona que está trabajando y está en negro? Cuando vos decís, nosotros hemos hecho silencio no porque no tengamos que decir, fue por prudencia, ¿a qué te referís? Bueno, eso lógicamente tiene que ver con un montón de cuestiones. A ver, el hostigamiento lo tiene que decir la misma la Junta Electoral sobre todo lo que vivieron y sufrieron mientras ellos trabajaron cuando esta Junta Electoral fue elegida por el órgano máximo, que es el plenario, que hoy le toca a Patricia Quiroga conducir y que ella sabe lo que significa el plenario y sabe que es el órgano máximo. Por dentro del órgano máximo, que el plenario todo, por fuera nada. Entonces, cuidado con salirnos de esa línea, cuidado que eso esté en el marco del estatuto, pero digo, los delegados escolares en todas las organizaciones sindicales tienen la representatividad que supera inclusive las decisiones de un secretariado ejecutivo. Entonces, digo, yo no puedo hoy hacer manifestaciones, cuál es el objetivo, cuál es la línea política que ellos tienen. Evidentemente, digo, denunciar personas, hacer allanamiento, el hostigamiento que tuvo la Junta Electoral, donde lógicamente, bueno, hay un montón de cuestiones que habrá que recomponerlas. Nosotros los hemos llamado a la prudencia, a trabajar, digo por el bien de nuestra institución. Nosotros con estos criterios no estamos tratando de arrimar, a aquellos que quieren venir a sumar a la institución. Lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de resolver los problemas de la institución en conjunto y sacarla adelante. Es un arrastre histórico que tiene la institución, donde se puede ver dentro de los marcos estadísticos cuáles son, dónde se produce el decaimiento, cómo debemos hacer. Nosotros creemos que vamos a resolver el problema levantando de 5.300 con 100, 200, 300 pesos más. No lo vas a resolver. Nosotros necesitamos un seguro fuerte, pero para ello hay que subirlo. No tenemos que proponer alternativas, cuando de no pago del coseguro, cuando hay una deuda que hay que cobrar, porque si no se cobra no vamos a poder recuperar el coseguro, no vamos a poder. Hoy es un tema de goteo. Yo hubiese querido recibir al gremio en el 5%, de como nosotros lo hemos entregado. ¿Me entiendes? Bueno, es decir,
Se entiende. Luis, queremos agradecer este contacto con Canal 13. La idea era escuchar a la contraparte en este caso. ¿Cuál es la situación procesal de la empleada? ¿Ella ha sido ya liberada? Sí, lamentablemente, bueno, esto es otro tema que debemos evaluar, porque, fue detenida el día jueves y, bueno, recayó todo en principio en la comisaría cuarta y luego fue trasladada por una cuestión, de espacios físicos para mujeres, entonces a la comisaría tercera. Yo en esto quiero destacar, el comportamiento, de las autoridades que realmente debo reconocer, el respeto, por sobre todo, cómo se manejaron con esta chica que viene de una familia que de estas cosas le cuesta de pensar o imaginar de que alguien de la familia iba a caer en una situación tan grosera y horrorosa como esta, ¿no? Era claro. Una causa que es carcelable, sin embargo, que estuvo incomunicada, estuvo durante todo el fin de semana y bueno, felizmente en el día de ayer fue liberada, pero lógicamente aquí comienza una causa. Bueno, desde el jueves hasta ayer lunes estuvo detenida. Exactamente. Bueno, vos sabrás como todo esto como periodista, si realmente todo este proceso que fue realmente impactante, propio de una película de acción, creo que es importante. Nosotros lógicamente vamos a trabajar para demostrar la inocencia de esta compañera, porque es una compañera trabajadora. Nosotros la pusimos en blanco porque en un gremio de trabajadores no pueden haber compañeros que estén en negro, eso no te quepa la menor. Nosotros hemos puesto una persona que hace 8 años que estaba en el sindicato en negro, ¿no? Nosotros hemos puesto en blanco como debe, como corresponde, y 2 personas más, nada más. Muy bien. No muy bien, 100 como se ha dicho por ahí. Bueno, hay un montón de versiones que lógicamente ha quedado claro. Ya con el tiempo se acomodará. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Buenos días. Ha sido un gusto como siempre. Luis Lucero, ex secretario.